Esas fotos te van a destruir. La voz de Diana goteaba satisfacción mientras me agitaba un sobremanila en la cara. El juez no permite que una madre abusiva se quede con sus hijos. Me quedé en la cocina, agarrándome de la encimera para mantener el equilibrio mientras las palabras de mi madrastra calaban hondo. Me llamo Emma Mitchell, y a los 34 años estaba viendo cómo se desplegaba mi peor pesadilla. ¿Qué fotos? Logré preguntar, con la voz más firme de lo que me sentía. Los labios perfectamente pintados de Diana se curvaron en una sonrisa cruel. Oh, solo unas pruebas de esos moretones que les has estado haciendo a Sofía y a Max. Muy convincentes, además. Sacó varias fotografías y las esparció sobre la encimera como si fuese una macabra exposición de arte. Se me paralizó el corazón. Las fotos mostraban a mis hijos, Sofía, de 8 años, y Max, de 6, con lo que parecían moretones y marcas en brazos y piernas. Pero yo sabía que yo no se los había provocado, porque no existían. Que esto es una locura, dije, recogiendo una de las fotos. Son falsas y lo sabes. Diana rió. El sonido fue cortante y frío. Demuestra lo contrario. Tu padre y yo hemos estado documentando tus episodios durante meses. La corte nos creerá a nosotros, los abuelos preocupados, antes que a ti, la madre soltera inestable. La mente me dio vueltas. Diana había estado impulsando esto desde mi divorcio, hace 2 años. Se había casado con mi padre cuando yo tenía 16, y desde el primer día había intentado demostrar que yo no era apta para todo. ¿Por qué haces esto? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque no los mereces, escupió. Tu padre y yo podemos darles todo. Escuelas privadas, casas de vacaciones, lo mejor de todo. ¿Qué les puedes ofrecer tú? ¿Una casa estrecha de 3 habitaciones y el sueldo de una maestra? Lo que Diana no sabía era que me había estado preparando para algo así. Después de que ella, por accidente, llamó a CPS hace 6 meses con acusaciones falsas, instalé cámaras ocultas por toda la casa. Todas las habitaciones, excepto los baños, tenían vigilancia 24/7 con respaldo en la nube, a un servidor seguro al que solo yo podía acceder. Los llevaré con un abogado mañana, continuó Diana, recogiendo las fotos. Espera una citación judicial pronto. Tu padre pedirá la custodia de emergencia. La vi salir, sus tacones de diseñador resonando en el piso de madera. Ah, y Emma, se detuvo, volviéndose con una sonrisa burlona. No te molestes en intentar huir. Ya hablamos con la policía sobre nuestras preocupaciones. Después de que se fue, me dejé caer en una silla de la cocina, con las manos temblando mientras sacaba el teléfono. Abrí la app de las cámaras ocultas y rebobiné 1 hora atrás. Ahí estaba Diana entrando a mi casa mientras yo estaba en el supermercado. La grabación la mostraba sacando algo de su caro bolso, maquillaje, materiales de efectos especiales. Se movía de habitación en habitación, tomando fotos y luego editándolas en su tableta. Todo. Las cámaras habían captado todo. Rápidamente hice copias de seguridad del metraje en 3 ubicaciones distintas y llamé a mi amiga Sara, que resulta que es experta en forense digital. Necesito tu ayuda, le dije cuando contestó. ¿Qué tan rápido puedes analizar un video? Dame 1 hora, respondió sin dudar. ¿Qué debo buscar? Evidencia de que alguien está montando fotos falsas de abuso de tus hijos. Diana está moviendo pieza. Se le oyó aspirar el aire con fuerza. Me había venido avisando sobre la escalada de comportamiento de Diana desde hace meses. Mándame todo. Y Emma, llama a tu abogado ahora. Colgué y miré las fotos que Diana había dejado. Eran convincentes, edición a nivel profesional que engañaría a la mayoría a primera vista. Pero las cámaras la habían captado en el acto, y yo sabía que mis hijos no tenían marcas cuando salieron de casa esta mañana rumbo al fin de semana con su padre. Mis manos dejaron de temblar y la determinación se impuso. Diana pensó que me había acorralado. Creyó que me desmoronaría bajo la presión. Me había subestimado de nuevo. Abrí la laptop y comencé a documentar todo, cada comentario amenazante, cada jugada manipuladora que había hecho en los últimos meses. Las cámaras ocultas habían sido mi póliza de seguro, y ahora serían mi salvación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Diana. Disfruta tus últimos días con ellos. Estarán mejor con nosotros. No respondí.
En cambio, reenvié el mensaje a mi abogado, añadiéndolo al creciente montón de pruebas. Diana quería jugar duro. Bien, pero estaba a punto de enterarse de que una madre que protege a sus hijos es una fuerza que no debía subestimar. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas y preparativos. Sara analizaba el metraje. Mi abogado preparaba mociones de emergencia. Yo reunía cada pedazo de evidencia que tenía. Diana podría tener dinero e influencia, pero yo tenía la verdad y la tecnología de mi lado. Mientras trabajaba, miré la foto familiar sobre mi escritorio, un selfie con los rostros sonrientes de Sofía y Max mirándome. No se preocupen, susurré, mamá pensó eso. Diana no tenía idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente recibí un mensaje de texto de mi padre. Tenemos que hablar sobre los niños. Ven a la casa a las 2 de la tarde. Casi podía oír la influencia de Diana en sus palabras. Mi padre, antes cariñoso, se había convertido en su títere, bailando al son que ella marcara. Llegué a su mansión exactamente a tiempo, con el teléfono grabando en mi bolsillo. Sara me había ayudado a configurar una transmisión directa a su computadora. Todo lo que sucediera quedaría respaldado al instante. Diana abrió la puerta con su perfecta máscara de preocupación bien puesta. Mi padre estaba en su estudio, con el rostro serio. Las fotos estaban esparcidas sobre su escritorio de caoba. Y Emma, empezó, con la voz cargada. ¿Cómo pudiste? ¿Y en serio, papá? Mantuve la voz firme. ¿De verdad crees que haría daño a mis propios hijos? Tenemos pruebas, intervino Diana, poniendo una mano con las uñas hechas en el hombro de mi padre. Varios testigos han notado el estado de los niños. ¿Qué testigos? Desafié. La enfermera de la escuela, por ejemplo, sonrió Diana con triunfo. Ya dio una declaración. Saqué mi teléfono y abrí un correo electrónico. ¿Una declaración de la señora Thompson? Dije. ¿La que confirmó que nunca ha visto señales de abuso en Sofía ni en Max? ¿La que me envió esta mañana después de tu interesante visita a la escuela ayer? La sonrisa de Diana titubeó un poco. Continué, pasando a otro documento. Y aquí hay otra cosa interesante, dije. Las marcas de tiempo en estas fotos que tomaste coinciden perfectamente con el metraje que tengo de cuando entraste a mi casa ayer, mientras yo estaba fuera. El color se le fue de la cara a Diana. Mi padre nos miró, con la confusión evidente en su expresión. ¿De qué está hablando? Preguntó a Diana. Está mintiendo, replicó Diana. Está tratando de desviar la atención de su propia culpa. Piénsalo, James. Nosotros vimos los moretones con nuestros propios ojos. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. ¿Han visto marcas en Sofía y Max? ¿O solo han visto estas fotos? El ceño de mi padre se frunció. Pude ver la duda asomarse en sus ojos. Los niños están en la práctica de fútbol ahora, seguí. ¿Por qué no vamos a verlos? Revisemos esos supuestos moretones. Y no es necesario, interrumpió Diana rápidamente. Ya tenemos todas las pruebas que necesitamos. Diana, la voz de mi padre cambió. ¿Qué está pasando? Saqué mi tableta y puse a reproducir el metraje que Sara había mejorado. Tal vez esto ayude a explicarlo. El video se vio nítido como el cristal, Diana entrando a mi casa, sacando maquillaje y materiales de efectos especiales, montando cuidadosamente y fotografiando lesiones falsas. Y luego editando las imágenes en su tableta. ¿Instalaste cámaras? La voz de Diana sonó estridente. Eso es ilegal en mi propia casa. Perfectamente legal, respondí, especialmente después del falso reporte a CPS que hiciste hace 6 meses. Por cierto, eso también lo tengo grabado. Tu llamada telefónica desde mi cocina, cuando pensabas que yo estaba en el trabajo. Mi padre se puso de pie despacio, con el rostro pálido. Diana, dime que no lo hiciste, susurró. Pero Diana ya estaba cambiando de estrategia, con lágrimas asomando en sus ojos. Solo trataba de protegerlos, balbuceó. Ella no está capacitada para ser madre. Vive en esa casita, trabaja tantas horas. Los niños merecen algo mejor. Merecen a su madre real, que nunca les haría daño, dijo mi padre, con voz baja pero firme. La policía ya ha sido notificada, dije poniéndome de pie.
Están muy interesados en estas fotos fraudulentas, sobre todo porque intentaste presentar un informe falso con ellos ayer. Las lágrimas de Diana se secaron al instante, reemplazadas por una furia fría, ingrata. Elige bien tus próximas palabras, lo interrumpí. Ya estás enfrentando cargos por presentar reportes falsos e intentar manipular un proceso de custodia. Las amenazas no te van a ayudar. El sonido de autos estacionándose afuera llamó nuestra atención. Por la ventana vi 2 patrullas deteniéndose en la entrada circular. Ese debe ser el detective Martínez, dije. Está muy interesado en hablar contigo sobre esas fotos. La fachada perfectamente compuesta de Diana se derrumbó por completo. James, no puedes dejar que. Pero mi padre ya se había apartado de ella, mirando las fotos sobre su escritorio con horror. Confié en ti, susurró. Te creí cuando dijiste que Emma estaba inestable, que les estaba haciendo daño. ¿Cómo pudiste hacer esto? El timbre resonó por toda la casa. Los ojos de Diana se movieron de un lado a otro como un animal acorralado, pero no había a dónde huir. Reuní mis cosas y me dirigí hacia la puerta. Por cierto, me giré hacia ellos. Los niños están perfectos. Ni una sola marca. Están en casa con su tía haciendo galletas y seguramente dejando un desastre en mi pequeña cocina, en mi humilde casa, con su madre trabajadora que los ama más que a nada en este mundo. Al abrir la puerta para dejar entrar a la policía, escuché a mi padre decir algo que jamás esperé. Lo siento mucho, Emma. El plan perfectamente calculado de Diana se desmoronaba, y yo por fin iba a tener paz. Las semanas posteriores al arresto de Diana fueron un torbellino de procesos legales y revelaciones familiares. Fue acusada de varios delitos, entre ellos presentar reportes falsos e intentar manipular un caso de custodia. La evidencia era abrumadora. Mis cámaras ocultas habían captado no solo el montaje de las fotos, sino también meses de entrar a mi casa sin permiso, plantar pruebas y conspirar contra mí. Mi padre, al fin viendo la verdadera cara de Diana, pidió el divorcio. Una noche vino a mi casa, luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. Debí darme cuenta antes, dijo, sentado en mi mesa de cocina mientras Sofía y Max jugaban en el patio. Todos esos años ella me envenenaba contra ti, y yo lo permití. Le pasé una taza de café mientras miraba a mis hijos por la ventana. ¿Por qué le creíste, papá? ¿De verdad pensaste que yo podría hacerles daño? Él miró su taza, con la vergüenza escrita en su rostro. Era convincente. Empezó poco a poco, señalando cosas que nunca había notado. Un moretón del fútbol se volvió sospechoso. Un día cansado en la escuela se volvió descuido. Y antes de darme cuenta, ya veía todo a través de sus ojos. Las risas de los niños se filtraron desde afuera. Sofía empujaba a Max en el columpio, los dos riendo sin parar. Son felices, papá, dije suavemente. Son amados. Eso es lo único que importa. Lo sé ahora, respondió con la voz cargada de emoción. ¿Podrás perdonarme algún día? Pensé en todo el dolor, el estrés, el miedo constante de perder a mis hijos. Pero también pensé en el padre que me había criado antes de Diana, el hombre que me enseñó a ser fuerte y a defender lo que es correcto. O lo iremos trabajando, dije por fin. Pero también tienes que recuperar la confianza de Sofía y Max. Él asintió, entendiendo el largo camino que quedaba por delante. El caso criminal contra Diana avanzó rápido. La evidencia era irrefutable, y sus intentos de manipular la situación solo empeoraron las cosas. Intentó alegar que estaba protegiendo a los niños, que sus preocupaciones eran genuinas, pero la naturaleza meticulosa de su engaño demostró lo contrario. Durante la audiencia de sentencia, todavía no pudo admitir su culpabilidad. Hice lo que cualquier buena abuela haría, declaró ante el juez. Esos niños merecen algo mejor que una casita y una madre trabajadora. El juez no se dejó impresionar. Lo que estos niños merecen, dijo con firmeza, es estar protegidos de adultos manipuladores que los usarían como peones. La señora Michei demostró una previsión notable al protegerse a sí misma y a sus hijos de sus planes. Diana fue condenada a prisión y a pagar una fuerte restitución. Más importante aún, se le prohibió cualquier contacto con mis hijos. Sara, mi amiga que me ayudó a analizar el metraje, también me ayudó a mejorar mi sistema de seguridad en casa. Nada de visita sorpresa de madrastras locas, bromeó mientras instalaban nuevas cámaras.
aunque tengo que admitir que tu instalación de cámaras ocultas fue bastante brillante. La vida poco a poco volvió a la normalidad. Sofía y Max siguieron creciendo felices, sus vidas intactas gracias a mis esfuerzos por protegerlos del drama. Mi padre empezó a ir de nuevo a sus partidos de fútbol, sentado discretamente a un costado, ganándose poco a poco su lugar en sus vidas. Una noche, mientras arropaba a Sofía en la cama, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿por qué la abuela Diana ya no viene? Me senté en la orilla de su cama, eligiendo mis palabras con cuidado. A veces, cariño, las personas que dicen amarnos no lo demuestran de la manera correcta. La abuela Diana tomó malas decisiones que hicieron que ya no pueda ser parte de nuestras vidas. Sofía pensó un momento. Eso es triste para ella, dijo al final. Porque nosotros somos increíbles. Me reí, abrazándola fuerte. Sí, lo somos. Hoy, 6 meses después de la sentencia de Diana, estaba en mi pequeña sala viendo a mis hijos construir una fortaleza de almohadas. Mi padre los ayudaba, riendo mientras Max derribaba sin querer una de las paredes. La casa no sería una mansión, pero estaba llena de amor, risas y seguridad. Cosas cuyo valor Diana nunca entendió. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. La señora está intentando apelar su sentencia. Sonreí, escribiendo de vuelta. Qué bueno que guardamos toda la evidencia. El intento de Diana por destruir a mi familia había fracasado, pero me dejó lecciones valiosas sobre la confianza, la fortaleza y lo lejos que una madre puede llegar para proteger a sus hijos. Mi pequeña casa se había convertido en una fortaleza, no por su tamaño o lujos, sino por el amor y la vigilancia. Mientras miraba a mi familia jugar, comprendí que a veces las victorias más grandes vienen de estar preparada para lo peor mientras se espera lo mejor. Diana había subestimado no solo mi inteligencia, sino también mi determinación de proteger lo que más importaba. Mis hijos estaban seguros, felices y amados. Al final, eso era lo único que siempre importó.